Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en esta ocasión. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, en este lugar y también a través de esta película de video en este momento. Y también si hay algún lugar a través de la línea telefónica, que Dios les bendiga grandemente, como a cada uno de ustedes aquí presentes. Quiero leer una escritura en esta noche, en esta ocasión. Se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 48, y dice de la siguiente manera: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y sigue diciendo acá en el verso 15 en adelante, para no leer mucho, sigue diciendo: y bendijo a José. Vean ustedes, vamos a comenzar a continuar en el verso 12, dice: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Escuchen ustedes esto bien. Y su descendencia formará multitud de naciones.
o sea, diferentes naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender este mensaje de la bendición del primogénito. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El mensaje de bendición del primogénito es el mensaje más importante que una persona puede oír y recibir. Y este mensaje de bendición del primogénito siempre ha estado en la boca de un hombre, y ese hombre siempre ha sido un profeta. Por esa causa, cuando José, siendo también profeta, supo que su padre estaba enfermo, él comprendió que ya se había llegado el tiempo para su partida. Y José, dejando los negocios del faraón, José dejando el trono del faraón, siendo José el segundo en el trono del faraón, o sea, estando sentado a la mano derecha del faraón, en el trono del faraón, siendo esto tipo y figura del Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre en el cielo. Dice que José, cuando supo que su padre estaba enfermo, tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y fue con ellos a la tierra de Gosén, y se presentó ante su padre, porque José estaba buscando algo muy importante. José estaba buscando una bendición muy grande para él y para sus hijos, lo cual cada persona debe imitar, tanto para él como para sus hijos. ¿Y qué estaba buscando José cuando fue hasta donde se encontraba Jacob, o sea Israel, en la tierra de Gosén? José estaba buscando la cosa más importante que un hombre debe buscar y está llamado a buscar mientras vive en este planeta Tierra. Y debe imitar a José. José es un hombre perfecto. No se halló en él falta alguna, por eso es tipo de Cristo, y es tipo de Cristo en su primera y en su segunda venida. José dejó los negocios terrenales de el faraón, dejó los negocios terrenales del reino que él estaba administrando. José entendió que lo más importante para el ser humano no es lo que puede obtener en este planeta Tierra, no son los bienes materiales, no son las responsabilidades terrenales que él tenga, ni los bienes materiales que él posea, pues esas son las añadiduras que se tienen aquí en la tierra. José dejó todo eso
porque lo primero para José no fue o no era lo terrenal, sino lo celestial. Y él sabía que lo tenía un hombre, y era su padre, y era un profeta, y era el profeta correspondiente para aquel momento, para traer una bendición. José siempre estuvo buscando la bendición de Dios, y por eso él tuvo muchos problemas aún con sus propios hermanos, los cuales eran mayores que él. Así es que José, dejando los negocios terrenales, los bienes terrenales, las responsabilidades terrenales, se fue al lugar donde estaba la bendición de Dios, con el propósito de ver la persona que tenía esa bendición de Dios para echarla antes de morir. José le dio el primer lugar al programa de Dios, a la bendición de Dios, a la palabra de Dios que estaba en la boca de Jacob y que tenía que en ese tiempo, en ese momento, hablar una palabra de bendición. José quería escuchar la bendición de su padre antes de morir, y él quería con sus hijos ser el primero que escuchara a su padre echándole la bendición a sus hijos. Se dieron cuenta la bendición que él deseaba recibir, la primera bendición de boca de su padre y profeta Jacob o Israel. Esa primera bendición es la bendición del primogénito, porque la primera bendición que se echa, la primera bendición que estos patriarcas echaban antes de partir, era la bendición al primogénito. Y José no era el primogénito, pero José buscó esa bendición para él y sus hijos, como la buscó también Jacob. Y Jacob, aunque era menor que Esaú, consiguió esa bendición. Ahora, vean ustedes que José consiguió esa bendición del primogénito para él y sus hijos. Y la parte de sus hijos pasó directamente a ellos, siendo hablada por Israel. Ahora, hay personas que no comprenden lo que es la bendición del primogénito y no hacen como hizo José y no tienen el cuidado necesario para buscar y conseguir esa bendición del primogénito, y le dan más importancia a las cosas terrenales, le dan más importancia a las cosas perecederas. Pero José no pensaba en esa forma, sino que José sabía que la bendición de Dios es la que enriquece, es la bendición de Dios la que permanece para siempre. Por lo tanto, José no estuvo apegado a las cosas terrenales que él poseía, las cuales Dios le había dado, y estaba buscando algo más grande que aquello que ya él poseía. Estaba buscando la bendición
que tenía que salir de boca de Israel, el hombre y profeta que tenía que echar esa bendición. Y esa bendición se cumpliría en la tierra prometida. Todas las bendiciones del primogénito serán cumplidas plenamente en la tierra prometida, en donde cada uno de los hijos de Dios tendrá herencia conforme a la bendición que Dios echará sobre cada uno de sus hijos. Ahora vean ustedes que esta bendición era muy importante para José y sus hijos. José quería que sus hijos recibieran en la tierra prometida una bendición muy grande y entraran a la tierra prometida. Pero José, por la fe, él no se quedó quieto allá en el reino y el trono de Egipto, sino que él se movió a la escena en donde estaba el hombre con la bendición del primogénito, y se movió con sus hijos. Un ejemplo muy hermoso de lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos: salir con ellos hacia el lugar en donde la bendición de Dios esté, para que ellos también reciban la bendición de Dios y tengan herencia en la tierra prometida, tengan herencia en la vida eterna. Ahora miren ustedes, luego que bendijo a José y a sus hijos, luego en el capítulo 49 y verso 1 en adelante, encontramos una cosa muy importante. Encontramos que Jacob o Israel dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Les declararé lo que a ustedes le ha de acontecer en el futuro. Y lo que habría de acontecer lo tenía que hablar Jacob por revelación divina. Pero ya había bendecido a José y a sus 2 hijos. Por lo tanto, ya la bendición primera, que es la bendición del primogénito, se la había llevado el que buscó esa bendición. El que buscó con su familia esa bendición se la llevó primero. Por esa causa, cuando luego va a bendecir a sus otros hijos, dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob. Ahora tenemos que también ver que en esta misma ocasión en que bendice a los demás hijos, luego echa otra bendición sobre José. Ahora dice: juntaos y oíd, hijos a Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. ¿A quién tenían ellos que oír? A Jacob, a Israel. No es oír a cualquier persona para recibir la bendición que corresponde al tiempo en que uno está viviendo, sino al profeta que Dios tiene en la escena para ese tiempo, con la bendición que corresponde para ese tiempo, porque ninguna otra persona tiene la bendición que los hijos de Dios necesitan en ese tiempo. Si la persona dice: no, si donde quiera es lo mismo,
no es lo mismo donde quiera. No es lo mismo en el lugar que corresponde, que Dios ha señalado y tiene la bendición. No es lo mismo que otro lugar que Dios no ha señalado y que Dios no tiene ese mensaje de bendición. El lugar correcto para estar, cada hijo de Dios es el lugar en donde Él tiene la bendición correspondiente para ese tiempo. Y escuchándola por medio del mensajero que Él tiene para ese tiempo. Fuera de ese lugar no escuchará la bendición de Dios para ese tiempo. Ahora dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén ahora comienza con el mayor. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, no serás el primogénito en cuanto a la bendición. No serás el principal, por cuanto... Ahora veamos cómo una persona puede perder la bendición de Dios. Cómo una persona puede perder esa bendición de primogénito. Porque le tocaba la bendición del primogénito a Rubén. Y por algún motivo encontramos que a través de la historia bíblica hubo personas que perdieron la bendición del primogénito. Estudiamos o hemos visto el caso de Esaú. Esaú perdió la bendición del primogénito porque cuando tuvo hambre, al regresar del campo de cacería del bosque, Jacob tenía una comida preparada y Esaú vino cansado. Como decimos algunas veces cuando llegamos llenos de hambre y decimos: estoy muerto del hambre. Y así dijo Esaú. Ahora le pidió comida porque tenía hambre. Y Jacob, el cual estaba buscando la bendición del primogénito desde que estaba en el vientre de su madre, le dijo: bueno, yo te daré de esta comida que tengo aquí, pero véndeme la primogenitura. No tienes dinero, no tienes nada, no tienes cacería, has llegado sin nada, no tienes nada para comer, por lo tanto, lo único que podemos hacer, el único negocio que podemos hacer es que tú me vendas la primogenitura. Una cosa que ni se veía, una cosa que no le podía decir: aquí la tienes. Pero las cosas más importantes de la vida del ser humano no pueden ser tocadas, no pueden ser palpadas, no pueden ser vistas por el ojo humano, solo por fe. Y Jacob, por fe, por la fe, él creyó que por la palabra que él le pidió, si él se la daba, eso tenía valor, era válido delante de Dios, porque Dios todo lo obra, todo él lo ha creado por la palabra. Así que Jacob conocía el poder de la palabra, y más en el asunto de la bendición del primogénito. Así que véndeme la primogenitura. Esaú dijo: yo me voy a morir de hambre, ¿y de qué me vale la primogenitura? Si me muero,
¿De qué me valía tener la primogenitura si me voy a morir de hambre en este momento? Como muchas personas han hecho y hacen actualmente y harán, Esaú cambió la bendición, lo espiritual, lo que realmente tenía valor, por algo terrenal, por suplir una necesidad terrenal, por el deseo y necesidad de la persona, por un deseo y necesidad biológica, por un deseo y necesidad terrenal. Él vendió la bendición espiritual. Y por eso la Escritura dice: a Jacob amé. Jacob, el que buscaba la bendición espiritual, y no le importaba lo terrenal, no le importó toda aquella comida que él había preparado, había pasado trabajo para preparar esa comida, pero cuando se trataba de lo espiritual, él cambiaba lo terrenal por lo espiritual. Por eso Jacob es un buen negociante. Usted lo encuentra que todo lo que él hizo y todos los negocios que él hizo fue negociando lo terrenal por lo espiritual. Y por eso Dios dice: a Jacob amé. Todo aquel que busca lo espiritual y que lucha por lo espiritual y que sacrifica lo terrenal para obtener lo espiritual, y que no escatima el precio que tenga que pagar para lograr lo espiritual, escuchará siempre esas palabras que le dijo Dios a Jacob: a Jacob amé. Y así es para cada persona que busca lo espiritual, aunque tenga que dejar lo terrenal si le es un estorbo, o aunque tenga que usar lo terrenal y negociar para obtener lo espiritual, obtener la bendición del primogénito. Esaú se comió toda la comida y quedó lo más contento, lo más feliz. Y como dicen algunos, barriga llena, corazón contento. Eso pensó Esaú, como piensan algunas personas cuando cambian lo espiritual para obtener lo material. Cuando el negocio bueno es cambiar lo material, lo terrenal, por lo espiritual. Algunas personas son como Esaú, pero hay otros como Jacob. Y si la cosa es para recibir la bendición del primogénito, pues es bueno ser como Jacob y no como Esaú. Algunas personas como Esaú dicen: bueno, yo no sabía que iba a tener tantas pruebas, tantas luchas. Yo no sabía que iba a tener problemas. Yo no sabía que por buscar la bendición espiritual y estar en el programa divino se me iban a afectar las cosas en mi hogar, con mi familia, o en mi trabajo, o con el jefe, o en lo social, o en lo económico, y dejan la bendición espiritual y dicen: yo no continúo hacia adelante, y se van hacia lo terrenal, porque aman más lo terrenal, lo perecedero, que lo espiritual, que el programa de Dios. Y no saben que haciendo eso están perdiendo la bendición celestial.
Aunque de momento, cuando ellos hacen ese cambio, dicen, ve, ahora prospero, ahora se me resolvieron esos problemas, ahora están contentos los míos, mi familia ya está contento porque ya no estoy en ese programa espiritual. Así le aconteció a Esaú. Ya había resuelto el problema del hambre, ya no se moría de hambre, ya estaba muy contento. Y Jacob, como le vendió o le cambió la comida por la primogenitura, pues Esaú estaba muy contento. Ya no tenía hambre, ya no se moría de hambre. A lo mejor Jacob estaba muerto del hambre porque no comió, se la dio a Esaú. Pero estaba su corazón lleno de alegría y de felicidad porque había logrado ese negocio, la primogenitura en ese negocio que había hecho con su hermano. Su hermano quizás pensó, Esaú quizás pensó, él cree que la primogenitura la va a tener porque me dio esa comida y yo le dije, es tuya la primogenitura. Pero Jacob por fe lo creyó. Y las cosas de Dios, las promesas de Dios se reciben por la fe. Por la fe, Jacob hizo ese negocio, el mejor negocio de su vida. Así es que Esaú podía mirarle a Jacob y decir, mira el tonto está muerto del hambre, yo me comí todo lo que preparó y ya estoy muy contento yo, y ahora él está muerto del hambre. Pero Jacob estaba sufriendo temporariamente una situación terrenal, pero tenía algo eterno. Y cuando un hijo de Dios por la fe agarra una promesa eterna, como lo es la primogenitura, aunque se muera de hambre, aunque haya perdido todo en la tierra, lo tiene todo en el cielo. Ahora, vean ustedes que más adelante, cuando se llegó el tiempo para Isaac echar la bendición sobre el primogénito, Jacob dijo, ya yo hice ese negocio, y ese negocio, como yo lo hice por la fe, ese negocio ha contado delante de Dios. Pero la palabra de Dios siempre ha venido a los profetas. Así es que me falta que un profeta eche esa bendición del primogénito, hable esa bendición del primogénito sobre mí. Y yo sé quién es ese hombre. Con esa palabra que él hable, será confirmada esa primogenitura delante de Dios. Así es que él se inventó con su madre todo lo que tenía y necesitaba, lo que tenía que hacer y lo que necesitaba hacer. Y la madre de Jacob, él tuvo miedo al principio y le dijo a su madre, cuando ella le dijo, mira hijo, tu padre va a echar la bendición del primogénito, va a bendecir a Esaú, le dijo, ve de cacería y consigue, caza algo y tráelo, prepara un guiso, un guisado y tráelo aquí para yo comer y luego bendecirte. No le había dicho nada a Jacob, sino a Esaú, porque era el primogénito. Pero la madre escuchó, y luego que se fue Esaú, le dijo a su hijo Jacob, hijo, tu padre
ha enviado a Esaú, tu hermano, a buscar comida, carne, a cazar, para comer tu padre de lo que él le prepare y luego echarle la bendición del primogénito. Pero Jacob le había dicho a su madre que ya él le había comprado la primogenitura a su hermano, y su madre, como toda buena madre, lucha por la bendición de Dios para sus hijos. Le dijo: hijo, vamos a preparar nosotros una comida, la comida, yo sé el gusto de tu padre, si yo soy quien le he cocinado a tu padre toda la vida, ¿cómo no voy a saber el gusto de él? Vamos a prepararle un cabrito, vamos a prepararle algo, yo sé lo que le vamos a preparar, algo parecido a lo que le puede traer tu hermano, y entonces lo presentamos a tu padre para que tu padre te bendiga. Y él le dice: pero mamá, si yo soy lampiño, no tengo vellos, y mi hermano es velludo. Hijo, recuerden que la fe lo resuelve todo. Hijo, ese no es problema. Tomamos la piel del animalito que matemos y la colocaremos sobre tus brazos. Mamá, pero ¿y si papá se da cuenta que soy yo y no Esaú, y en vez de bendecirme me maldice? Porque Jacob sabía que lo que por palabra de Dios en la boca de un profeta se ha hablado, eso así permanece. Si es bendición, bendición se queda para esa persona. Pero si es una maldición, no hay nadie que se la despinte. Así es que Jacob estaba temeroso. Y su madre le dice: bueno, mira hijo, vamos a hacer lo que yo te digo. O sea, no has luchado tanto en mi vientre, no me diste tanto problema, y esa lucha en mi vientre, que por poco yo me muero por la lucha que ustedes tenían allá, y ahora que está a tu mano, está ahí. Hoy es el día de la bendición del primogénito. Hoy es el día de fiesta más grande. Es domingo espiritual. ¿Y vas a dejar perder esa oportunidad? Vamos a hacer un negocio tú y yo. Si él se da cuenta y en vez de bendecirte te maldice, toda la maldición caiga sobre mí. Ya y Jacob se tranquilizó, porque Jacob lo que estaba buscando era la bendición del primogénito. Vea usted que cuando hubo un riesgo de no recibir la bendición del primogénito, sino una maldición, Jacob tuvo temor. Pero cuando vio una solución y que la maldición no podía caer sobre él porque él tenía la bendición del primogénito, porque él había comprado la primogenitura, y si caía alguna maldición caería sobre su madre, bueno, pues aquí hacia adelante que vamos. Prepararon todo, y cuando ya tienen todo preparado, le colocan la ropa de Esaú. Su madre buscó ropa de Esaú, se la colocó encima, y entonces va hacia su padre Jacob con esa comida y le dice: Padre, Jehová me ha provisto lo que yo salí a buscar. Lo que Jacob había salido a buscar era la primogenitura, pero lo que Isaac estaba esperando era la comida. Ahora vean ustedes que otra vez con comida, con algo terrenal, él va hacia adelante para buscar la bendición del primogénito. Así es que
he preparado un guiso, y lo traigo para que tú comas y me bendigas. Yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. ¿Reclamando qué? La bendición del primogénito. Cuando Isaac lo escucha, le sonó raro, porque la voz de Jacob era diferente a la voz de Esaú. Y más los padres conocen a sus hijos por sus voces, y más un ciego, porque ya Isaac estaba ciego. Así es que Isaac se dio cuenta que no era la voz de su hijo, aunque decía que era su hijo, y le dice: hijo mío, acércate. Y entonces tocó sus brazos y vio que era velludo. Luego le dijo: hijo mío, acércate más para besarte. Lo besó, pero no era por besarlo, era por usar otro de los sentidos. Usó el oído primero, cuando escuchó la voz. Luego usó el tacto, y luego iba a usar el olfato. Y cuando se acercó y lo besó, dijo: son los brazos de Esaú, velludos. Es el olor del campo, el olor de Esaú, aunque es la voz de Jacob. Y le bendijo con la bendición del primogénito, con la bendición que le correspondía a aquel hijo mayor que menospreció la bendición de Dios, menospreció esa bendición del primogénito, menospreció las cosas espirituales de Dios, menospreció el programa de Dios de la primogenitura, y le echó esa bendición a Jacob. Y luego Jacob, de seguro que cuando escuchó esa bendición y terminó Isaac de echar esa bendición, se fue corriendo antes que Isaac se diera cuenta o algo pasara e Isaac quisiera cancelar esa bendición. Pero Isaac sabía que no podía ser cancelada. Luego que comió y bendijo a Jacob, y Jacob se fue muy contento. Nuevamente vino con comida y se fue sin comida, pero con la bendición del primogénito, con ese mensaje hablado, en donde está esa bendición del primogénito. Había cambiado lo terrenal por lo celestial. Otro buen negocio de Jacob, con ayuda de su madre. Y eso es muy bueno, que la madre siempre le ayude a sus hijos a buscar y a recibir la bendición de Dios. La que no lo haga es una negligente y no está cumpliendo con el propósito divino para el cual y por el cual ha tenido hijos aquí en la tierra. En palabras más claras, es una madre inútil. No ama tanto a sus hijos como ella puede decir que los ama, porque una madre que ama a sus hijos desea que ellos vivan eternamente en la eternidad con Dios.
Jacob recibió la bendición del primogénito. Luego, cuando regresó su hermano, diciendo: Padre, aquí he traído la comida de lo que he cazado, para que tú comas y luego me bendigas. Y cuando Isaac escuchó la voz de Esaú, su hijo mayor, se conmovió y lloró, gritó: Hijo mío, tu hermano Jacob ha venido con engaño y ha tomado la bendición. Él vino y yo lo bendije y será bendito. O sea, nadie le podrá quitar esa bendición, aunque él hizo lo que hizo para recibir esa bendición. Y entonces Esaú lo encontramos pagando las consecuencias de haber menospreciado la primogenitura y haberla vendido a su hermano Jacob por un plato de lentejas. El que pierde y menosprecia la bendición de Dios por cosas terrenales no sabe lo que está perdiendo hasta que no llegue el día en que haya de recibir el pago que le corresponde, hasta que no llegue el día de la recompensa. Ahora Esaú le dice a su padre: pero papá, come y bendíceme a mí, ¿no tienes otra bendición? Hijo, no, él vino y yo lo bendije, se llevó toda la bendición del primogénito. Porque cuando se echa la bendición del primogénito, se echa toda sobre el primogénito. Y no queda nada para otro de los hijos en relación a esa bendición del primogénito. Entonces Isaac habló unas palabras de bendición para Esaú, pero no las de la primogenitura. Podemos ver a Jacob, Israel, como un vencedor por la fe, luchando y buscando y obteniendo la bendición del primogénito. Eso nos enseña que la bendición del primogénito hay que buscarla, hay que lucharla y hay que obtenerla. Y hasta no obtenerla, la persona todavía tiene que seguir luchando. Ahora, Esaú, con lágrimas, buscó esa bendición que había perdido. Pero esa es una bendición que no se recupera. Y cuando una persona pierde la bendición de Dios por cambiarla por los bienes y cosas materiales, esa bendición no la puede recuperar. Jacob la obtuvo. Ahora, vean una cosa: siempre la bendición que Dios tiene para ese tiempo siempre va a ser dada al que tiene ese deseo de recibirla, al que la busca, al que lucha por ella, no importa lo que tenga que luchar. El que la pierde, la pierde. El que la obtiene y nadie se la puede quitar. Aunque después de obtenerla
tenga más problemas de los que tenía primero, como Jacob. Jacob, luego que obtuvo la bendición por la palabra hablada del profeta correspondiente para ese tiempo, su hermano dijo: cuando muera mi padre, yo mato a Jacob, porque me hizo un negocio sucio. El que creyó que estaba haciendo buen negocio tomando una comida por la primogenitura fue Esaú, que tomó. Jacob sabía que Esaú estaba haciendo el peor negocio de su vida, pero Jacob sabía que cuando una persona hace un mal negocio para una persona es un buen negocio para otra persona. Así es que para Jacob era el mejor negocio que estaba haciendo. Ahora, cuando Esaú dijo: cuando muera mi padre, yo mato a Jacob, lo escuchó su madre y le dijo a Jacob: ahora, Jacob, luchaste en el vientre mío, no lograste nada, pero continuaste luchando cuando saliste fuera. Compraste la primogenitura a tu hermano y ahora, con mi ayuda, lograste la palabra hablada de la bendición del primogénito, que es la confirmación delante de Dios de la bendición que le corresponde a esa persona. Y cuando esa persona la recibe por fe y la cree y recibe esa revelación de esa palabra hablada de bendición del primogénito, es de esa persona esa bendición. Aunque luego después le vengan más problemas. A Jacob le vinieron más problemas. Le vino una tremenda apretura por la bendición del primogénito que había obtenido por la palabra hablada. Así es que su madre le dijo: ahora el próximo paso es huir. Vete a la casa de mi familia y allá te casas por allá y trabajas por allá y no vengas para acá. Así hizo Jacob, se fue huyendo y se quedó Esaú. Aparentemente se quedó con todo, pero todo lo terrenal. Pero Jacob se quedó con todo lo celestial, porque a Jacob lo que le importaba era lo espiritual, era el programa divino, la bendición del primogénito correspondiente para aquel tiempo. Esaú tuvo la oportunidad de ser la persona que estableciera el pueblo en donde Dios fuera el Dios de ellos, y en donde Dios estableciera la santa ciudad de Jerusalén. Vea usted todas las bendiciones que están dentro de la bendición del primogénito. Y aparentemente para Esaú no servía para nada la primogenitura. Pero ¿saben lo que le pasó a Esaú? Lo que dice el dicho o proverbio que todos ustedes conocen: nadie sabe lo que pierde. ¿Hasta cuándo? O nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Eso le pasó a Esaú. El pueblo descendiente de Esaú sería el pueblo de Dios. Sería el pueblo con el cual Dios estaría trabajando en la tierra y sirviéndole a Dios y a los escogidos de Dios, la esposa del Cordero. Ese privilegio tan grande estaba en la bendición del primogénito, que tenía que ser hablada por un hombre.
ese hombre tenía dentro sellada esa bendición del primogénito. Algunas personas salen buscando la bendición de Dios y no saben que Dios sella dentro de un hombre, del mensajero, del profeta que Dios tenga para cada tiempo, la bendición que Él tiene para ese tiempo. Y las bendiciones que Dios tiene para la eternidad van moviéndose en y de parte de Dios y en Dios a través de cada uno de los mensajeros que Él envía. Es sencillo el programa divino para recibir la bendición de Dios, la bendición del primogénito, porque esa bendición del primogénito siempre ha estado sellada en un profeta, y de un profeta luego pasa a otro profeta, y él vuelve y echa esa bendición sobre el primogénito, y así pasa de uno a otro. Pero algunas personas están buscando la bendición de Dios en el cielo y no pueden llegar al cielo, y Dios la coloca aquí en la tierra, la sella en la tierra, en un hombre, en un mensajero, y cuando llega el tiempo para esa bendición ser dada, entonces Dios abre ese sello y es hablada esa palabra, ese mensaje de bendición, de la bendición del primogénito. Ahora, hemos visto uno que perdió la bendición del primogénito, pero eso no nos llena de alegría que una persona pierda la bendición de Dios. Pero hemos visto a otro que recibió la bendición del primogénito, pues luchó por ella, la buscó y la conquistó. Y de ese sí que nosotros nos sentimos contentos, alegres de que un hombre luche por una bendición divina y consiga esa bendición de Dios, aunque todas las cosas eran contrarias a que ese individuo fuera elegible para esa bendición de Dios, pues ni había nacido primero. Él miró las cosas que son como que no eran, y las que no eran como las que son. Miró las que eran. Su hermano era el mayor, el primogénito, pero él miró como que eso no era así, y que él, aunque era el último, era el primogénito. Las que no eran, él no era el primogénito, pero él se vio como el primogénito. Y como la victoria se obtiene por fe, por la fe, él estaba luchando con lo que todo hijo de Dios tiene que luchar, con la fe, que es la mano poderosa que agarra la palabra de la promesa y la convierte en una realidad para sí, aunque las circunstancias se vean contrarias. Así es que le damos gracias a Dios por este vencedor, Israel. Y ahí no paró su lucha. Más adelante tuvo que luchar también con el mismo Dios manifestado en un cuerpo teofánico. Y lo agarró, se agarró de él y no lo dejaba ir, y dijo: no te dejo ir hasta que tú no me bendigas. Ve luchando con el mismo Dios por la bendición de Dios. Luego el ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. En ese nombre estaba esa bendición. Es la misma bendición del primogénito, pasando en esta lucha de Jacob por esa bendición, pasando de etapa en etapa, hasta encontrarse cara a cara con Dios. Y Dios dice de él, al darle ese nombre es
príncipe con Dios. ¿Por qué? Porque luchó con Dios y venció. La única forma de luchar con Dios y vencer es por la fe. Y luchar por las bendiciones de Dios, para que Dios las cumpla, las dé a esa persona. Y eso le agrada a Dios. Si lo que Dios quiere es bendecir a sus hijos, pero tiene la persona que luchar. Ahora tenemos otro caso, y es el caso de ¿quién? El caso del que estábamos leyendo. Lo tengo aquí. El caso de otro que perdió la bendición de la primogenitura, y fue Rubén. Rubén perdió la bendición de la primogenitura, y por esa causa le fue echada esa bendición a José y los hijos de José. Y cuando le fue echada la bendición a Rubén, le fue dicho: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y esto aconteció mucho tiempo atrás, antes de llegar el momento de echar la bendición del primogénito. Dice en Génesis capítulo 35 y verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. A través de la escritura no se dice que Israel vino a donde Rubén para pelear con él, sino que esperó hasta el momento en que él tenía que echar su bendición sobre sus hijos. Y aunque no era la esposa amada de Jacob, la cual la esposa amada era la madre de José y madre de Benjamín, o sea, Raquel. Esta era concubina y sierva de una de sus esposas. Pero por hacer eso, vean ustedes, Esaú, por saciar un deseo terrenal y suplir una necesidad del cuerpo, perdió la primogenitura. Y Rubén, por saciar un deseo de la carne, no supo lo que significaba delante de Dios y delante de su padre Israel ese hecho. Pero cuando llegó el tiempo de las recompensas, ahí recibió la recompensa, perdiendo la bendición del primogénito. A Dios no se le olvida nada, ni a sus profetas tampoco. Encontramos que Dios es muy celoso. Él dice: no toquéis a mis ungidos, a mis profetas. Encontramos en una ocasión que Abraham tenía por esposa a Sara, la cual, además de ser su esposa, era hermana por parte de padre. Y
era una mujer muy hermosa y le había dicho a Sara, a Abraham: mira, nosotros vamos para una tierra de personas que no temen a Dios. Por lo tanto, cuando ellos te vean a ti, al saber que tú eres mi esposa, ellos me van a matar a mí para quedarse con la viuda, porque ellos saben que no pueden tomarte a ti, sino me matan a mí. Por lo tanto, tú vas a decir donde quiera que nosotros vayamos, y como no tenemos niños, vas a decir que tú eres mi hermana. Y eso es verdad, porque somos hermanos, pero no vas a decir la otra mitad de lo que nosotros somos. Y por 2 ocasiones hubo 2 reyes que cuando vieron a Sara, una mujer tan hermosa, desearon convertirla en su esposa, en la reina, una posición que es la más importante en un reino. Y cuando un rey en una ocasión preguntó, averiguó, y ella dijo, y él también dijo, que eran hermanos, pues aquí el rey dijo: aquí tengo a Abraham como mi cuñado. Así es que ya comenzó a pensar en Abraham como cuñado. Y Abraham, por temor a morir y dejarla sola, pues entonces dijo: es mi hermana. Y aunque no estaba de acuerdo en su corazón, no era el deseo de su corazón, sino en la permisiva, permitió que la tomaran, la llevaran a las cámaras donde tenían a las mujeres o jóvenes que serían la esposa del rey, que sería mujer del rey, y la llevaron a ella y las tomaban y las llevaban y las tenían como 1 año en ese lugar, para luego de haberlas alimentado bien, haberles enseñado cómo tienen que desenvolverse en el reino y ver de entre ellas cuál sería la elegida para ser la primera dama de ese reino. Las enseñaban bien, las preparaban bien, las vestían bien y las entrenaban bien para ser una de ellas la esposa del rey, la reina. Y fue tomada así Sara. Abraham no podía hacer nada. Ella fue llevada en una ocasión a ese lugar en donde tenían a esas jóvenes, y allí estaba siendo entrenada. Pero comenzaron a venir plagas sobre aquel reino, y Dios se les reveló al rey y le dijo: la mujer que has tomado tiene esposo y es profeta. Pero antes de eso le dijo: eres hombre, ¿qué? Hombre muerto. Y él, cuando escuchó en sueño de parte de Dios que esa era la esposa de un profeta, dijo: Dios, yo no sabía. Él me dijo, y ella también, que eran hermanos, y yo con limpieza de mi corazón la tomé para hacerla mi esposa, mi reina. Devuelve esa mujer a su esposo
y que él ore por ti, porque habían venido plagas sobre el reino de aquel rey, para que él ore por ti, para entonces yo tener misericordia de ti. Ve usted cómo obra Dios y cómo aún un reino, un rey puede perder todo lo que tiene por hacer algo en contra del programa de Dios. Pues Dios tenía en su programa traer un hijo a Abraham por medio de Sara, y cualquier cosa que se interpusiera a ese programa estaba en contra de Dios. Y estando en contra de Dios, tenía a Dios como ¿qué? Como enemigo. Y Dios pelearía contra cualquier persona y en favor de Abraham, tuviera o no tuviera razón Abraham, hubiera hablado toda la verdad o no. Así es que eso aconteció con Sara y Abraham. Y luego en otra ocasión, luego que ya habían sido rejuvenecidos, pues Sara tenía unos 90 años, 89 años, y Abraham tenía 99 años, ahí por los 100 años por ahí. Pero ya Dios había obrado una transformación en ellos. Estaban jóvenes, porque ningún rey se iba a enamorar de una anciana de 90 años o de 89 años. Ya Dios los había rejuvenecido para traer el hijo prometido, Isaac, tipo de Cristo. Y este otro rey tomó a Sara, porque Abraham dijo: es mi hermana, y Sara dijo: es mi hermano. Eso era el plan, o lo que ellos habían concertado o habían hablado para los casos o los momentos de peligro para Abraham. Y este otro rey también la tomó para hacer de la misma forma, hacerla reina, hacerla su esposa. Y le apareció también el Señor en sueños para decirle que era hombre muerto y que entregara esa mujer a su esposo, que era profeta, y que él oraría por él para quitar esas maldiciones, esas plagas que estaban sobre el reino, y que esas plagas culminarían en la muerte del mismo rey. Vino el rey y le dijo a Abraham: aquí tienes tu mujer, no es tu hermana, sino tu mujer. Y no me lo había dicho: ¿por qué has traído ese pecado sobre mi reino? Abraham le dijo: es mi hermana, porque es hija también de mi padre, aunque no es hija por parte de madre. Pero yo tuve temor, porque dije que ustedes, este pueblo, era un pueblo pecador y que no temía a Dios, y de que si sabían que era mi esposa, me iban a matar y me la iban a quitar de todos modos. Así es que por esa causa yo obré en esa forma. Dios en ningún momento le dijo a Abraham que había obrado mal. En ningún momento le llamó la atención a Abraham, sino al rey que había tomado a la esposa de Abraham, con la cual Dios cumpliría las promesas hechas a Abraham del hijo prometido. Ahora vean ustedes que cuando Dios tiene un programa, Dios está vigilando ese programa, está vigilando las personas a través de las cuales Él va a cumplir ese programa. Y cualquiera que trate de alterar ese programa, que trate de sacar de el camino correcto a esa persona en la cual Dios va a cumplir ese programa, se ve en problemas con Dios. Bueno,
Vean ustedes cómo son las cosas en el programa divino. Ahora vamos a ver otro caso de uno que perdió la bendición. Una bendición tan grande que después buscó, deseó arrepentirse, lugar para arrepentimiento, y no lo halló. Y su nombre fue borrado del libro de la vida y se fue al infierno. Y ustedes saben de quién yo estoy hablando. De Judas Iscariote, que vendió al Señor Jesucristo, a la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y luego que lo vendió, vio todo lo que estaba aconteciendo y entonces quiso arrepentirse. Devolvió el dinero que le habían dado. Dijo: yo he pecado. Se reconoció como pecador, que había pecado. Yo he pecado entregando a este hombre, entregando la sangre de este hombre. Devolvió el dinero, pero eso no le sirvió de nada. Solamente sirvió para comprar una propiedad en donde lo enterraran a él. Porque después que la persona llega a cierto lugar, no hay lugar para Dios aceptar el arrepentimiento de esa persona cuando ha perdido la bendición que tenía. No podrá recuperar la bendición que tenía. Así es que hasta su nombre fue quitado del libro de la vida. Se perdió el que vendió al Señor. Y no digo que todos los que pierden una bendición, su nombre es borrado del libro de la vida, pero hay casos que hasta se llega a el nombre de la persona ser borrado del libro de la vida. Ahora, usted me pregunta: ¿y qué bendición tenía Judas Iscariote? La bendición de ser uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, uno de los ministros del Señor Jesucristo. Y el ministerio que estaba en él era un ministerio tan grande, y él no lo apreció, no lo amó, no supo lo que tenía, y vendió a su maestro. Perdió el ministerio, perdió la bendición de Dios, perdió su nombre del libro de la vida del Cordero, perdió todo por 30 piezas de plata, por dinero. Vean ustedes que cuando una persona pierde la bendición de Dios, la pierde por obtener algo terrenal, algo perecedero, en los casos que hemos hablado. Ahora, la bendición de Dios no se puede perder. El que la pierde es la persona, pero la bendición de Dios continúa. Y entonces es dada esa bendición a uno que le esté buscando con fe, por la fe, y que ame esa bendición de Dios. La bendición de Dios de la primogenitura que perdió Esaú, la obtuvo Jacob. La bendición de Dios de la primogenitura que perdió Rubén, la obtuvo José y sus hijos. La bendición de Dios que tuvo y perdió Judas Iscariote, la recibió Saulo de Tarso. Y con esa bendición de Dios, esa bendición de primogenitura, él vino a ser el mensajero de la primera edad de la iglesia gentil, y el que estableció la iglesia gentil
en el orden de la segunda dispensación. ¿Ve usted lo grande que era la bendición de Dios que estaba en Judas Iscariote? Cayó del ministerio, pero fue colocado en el ministerio Saulo de Tarso. Sin esa bendición del primogénito, sin esa bendición de primogenitura que él tenía, que había recibido porque la perdió Judas Iscariote, el evangelio no hubiera llegado a los gentiles. No tendríamos las cartas apostólicas de San Pablo. No tendríamos un conocimiento claro del evangelio de la gracia, del evangelio de la segunda dispensación. Y la raza humana tendría un cristianismo judaizado, lo cual aconteció con los que se quedaron en Jerusalén con el apóstol San Pedro, porque Pedro no tenía esa bendición que estaba en Judas Iscariote, la cual perdió Judas y recibió Saulo de Tarso, y vino a ser San Pablo, el apóstol de los gentiles, colocado por luz a los gentiles. Hemos visto cómo unos pierden la bendición que tienen y cómo otros que están buscando esa bendición, que aman esa bendición, que no les importa sufrir, que no les importa perder todo lo que tienen aquí en la tierra, luchan y obtienen la bendición de Dios. El apóstol San Pablo dijo: yo todo lo coloco por estiércol para tener a Cristo, para ganar a Cristo. ¿Ve? Lo perdió todo, pero ganó la bendición de Dios. Seamos como estos hombres de fe que han amado y han luchado y han buscado y han obtenido la bendición de Dios. Estamos viviendo en un tiempo muy grande y muy importante para cada uno de los hijos de Dios. Un tiempo en que hay una bendición gigante de parte de Dios para los hijos de Dios. Y principalmente para aquellos que tienen la primogenitura, que son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Luchemos, busquemos y obtengamos la bendición del primogénito, de los escogidos, de los hijos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, sin escatimar esfuerzo, trabajo. No importa lo que tengamos que luchar, luchemos. No importa lo que tengamos que viajar, viajemos para estar en el lugar de la bendición del primogénito y escuchar ese mensaje de bendición siendo hablado, y con el corazón lleno de alegría nosotros recibir ese mensaje de bendición del primogénito, lo cual tiene promesas de vida eterna. No hay otro mensaje como el mensaje de bendición, de la bendición del primogénito. Es el mensaje que llama y junta a los escogidos para darle, para echarle esa bendición, para colocar esa bendición por esa palabra hablada en el corazón de cada hijo de Dios. Estamos tipificados en los que han luchado y han obtenido esa bendición del primogénito. Y en este tiempo final, José, representando
al Señor Jesucristo, el cual ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, del Rey de los cielos y de la tierra. Y siendo el administrador de todo lo creado por Dios, en el tiempo final, en el tiempo en que la bendición del primogénito tiene que ser hablada para todos los primogénitos de Dios, heredar todas las bendiciones que están en la bendición del primogénito, las bendiciones que corresponden a la tierra prometida. El Señor Jesucristo, en este tiempo final, se levanta del trono del Padre y toma a sus dos hijos, como José tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para traerlos al profeta con la bendición del primogénito para ser hablada, con el mensaje de bendición del primogénito. Así el Señor Jesucristo, en el tiempo final, en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, Él toma a su Efraín y a su Manasés, los 144,000, y Efraín, los escogidos de entre los gentiles, y los coloca en el Gosén espiritual, que es el monte de Sión, la edad de la piedra angular, para que reciban el mensaje de bendición del primogénito. Escuchen esa bendición del primogénito siendo hablada por el ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. El mensaje de bendición del primogénito, el mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos para escuchar y recibir con todo su corazón la bendición del primogénito. Comenzando, ¿por quién? Por Efraín. Y así dice que Jacob bendijo a José, colocando sus manos sobre Efraín primero y luego sobre José, y bendiciendo a Efraín y a José, a Efraín y a Manasés, bendijo a José. Y por eso dice, por esa causa dice, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia estoy, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Estos jóvenes, el cuerpo nuestro se ve de cierta edad, pero cuando miramos a través de la promesa divina, miramos que nosotros tenemos para vivir eternamente un cuerpo eterno que solamente estará representando de 18 a 21 años. Por eso, estos jóvenes, el joven Efraín, que son los escogidos de entre los gentiles. Por eso la bendición para Efraín es que estaría y sería entre muchas naciones. Ahora quiero seguir leyendo aquí para ya ir concluyendo.
con la bendición del primogénito. Dice, aunque José no estaba de acuerdo, porque decía, pero es el primogénito. Pero Jacob sabía, tenía la experiencia, que el que nace primero no siempre recibe la bendición del primogénito, porque Dios obra conforme a su programa. Por lo tanto, Jacob, habiendo recibido la bendición del primogénito siendo el menor, puso su mano siendo él el menor, puso su mano derecha, que es la que trae la bendición del primogénito, que es la que representa el poder de Dios, puso su mano derecha sobre Efraín. Jacob, el menor, colocando su mano derecha de bendición del primogénito sobre el menor de José, y la izquierda sobre el mayor. Y así bendijo. Y aunque José quiso cambiar la cosa, Jacob dijo, yo lo sé, que este es el menor y sé que este es el mayor, pero Dios ha cruzado mis manos. Y los bendijo en esa forma. La bendición mayor cayó ¿sobre quién? Sobre Efraín. Colocó primeramente la mano de bendición, que es la mano derecha, que es la mano de la bendición del primogénito, sobre Efraín, sobre el menor, que representa al grupo de los escogidos de entre los gentiles. ¿Quisieran ustedes ver esa mano derecha siendo colocada sobre Efraín, sobre el grupo de los escogidos de entre los gentiles? El ángel fuerte en Apocalipsis capítulo 10 desciende sobre la tierra luego que hubo abierto el título de propiedad. El libro sellado con 7 sellos lo abrió, lo tomó y lo abrió en el cielo. Ese es el librito que trae la bendición del primogénito. Ese es el librito que trae la bendición de la herencia de los hijos de Dios. Ese es el título de propiedad. Lo trae abierto en su mano en Apocalipsis capítulo 10. Desciende sobre la tierra y lo entrega a un hombre, para que ese hombre profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y él entrega ese librito que está en la mano derecha, que ese librito, que es el librito de la bendición del primogénito, que viene en la mano de la bendición del primogénito, en la mano derecha del Señor Jesucristo en su segunda venida, y lo coloca sobre Efraín, sobre el grupo de los escogidos entre los gentiles, encabezado en el ángel del Señor Jesucristo. Ahí está colocando la mano de bendición y echándole a la bendición del primogénito a medida que le va dando el mensaje del título de propiedad, a medida que le va dando el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis, a medida que le va dando el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, porque ese mensaje de trompeta final o gran voz de trompeta viene proclamando, viene colocando la bendición del primogénito sobre Efraín, el grupo de los escogidos gentiles primeramente, y luego sobre el grupo de los escogidos hebreos. Al grupo de los escogidos gentiles está formado
por los escogidos entre los gentiles de la edad de la piedra angular y los escogidos de los gentiles que partieron en el pasado, en donde también entraron un grupo de hebreos, en donde están los apóstoles del Señor y los creyentes que vivieron en la tierra de Israel. Así es que pronto la mano izquierda será colocada sobre Manasés y le será hablado, le será dado el mensaje de bendición, porque fue compartida la bendición divina sobre Efraín y sobre Manasés, pero el menor sería el mayor. Y el menor o el mayor sería el menor. Y el mayor serviría al menor, o sea, Manasés serviría a Efraín. Israel, los 144,000 servirán a el Efraín espiritual, que es la esposa del Cordero, en el reino de Dios. Así será en la tierra prometida, por el milenio y por toda la eternidad. Nos preocupamos, buscamos, luchamos y obtenemos la bendición del primogénito. El mensaje de la bendición del primogénito. Hemos visto que el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje de los 7 truenos apocalípticos, el mensaje del 7º sello, el mensaje de la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, es el mensaje de la bendición del primogénito para cada uno de nosotros. Por lo cual le damos gracias a Dios. Cuando leíamos la Biblia y encontrábamos que serían juntados los escogidos con gran voz de trompeta, decíamos: yo quiero y deseo y buscaré esa trompeta, esa gran voz de trompeta que estará juntando a los escogidos. Y yo deseo escuchar esa gran voz de trompeta, deseo escuchar esa trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos, esa trompeta final, esa voz del Hijo de Dios que llama a los muertos en Cristo a la resurrección y llama a los escogidos en este tiempo final y los junta para recibir la bendición del primogénito, para recibir ese mensaje de bendición del primogénito, para que se pueda materializar la bendición del primogénito de la transformación de nuestro cuerpo prometida para nosotros en la bendición del primogénito y confirmada en el mensaje de la bendición del primogénito. Todo esto está en la edad de la piedra angular. Todo esto está en nuestra edad. Todo esto es el mensaje que hemos recibido. En él están todas las bendiciones del primogénito para cada uno de los que recibe ese mensaje de bendición del primogénito. Que Dios continúe bendiciéndonos con el mensaje
de la bendición del primogénito. Y pronto todos tengamos materializadas todas esas bendiciones que son habladas en el mensaje de la bendición del primogénito, el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero enviado para dar testimonio de estas cosas. El mensaje de la bendición del primogénito. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche feliz con las bendiciones de el primogénito en el mensaje de la bendición del primogénito. Luche, esfuércese, sea valiente y continúe buscando todas esas bendiciones que están en la bendición del primogénito. Y todas ellas ustedes y yo también las recibiremos recibiendo el mensaje de la bendición del primogénito. Apreciemos lo que hemos recibido. Nunca menosprecie como Esaú lo que usted ha recibido, porque si Esaú, luego que lo menospreció y lo vendió por algo terrenal, luego no pudo retroceder el programa divino, ninguna persona que menosprecie la bendición del primogénito tendrá derecho a la bendición del primogénito. Así es que con temor y reverencia sirvamos a Dios, caminemos en su programa, en su palabra, y todas las bendiciones del primogénito habladas en el mensaje de la bendición del primogénito se le materializarán a cada uno de ustedes y también a mí. Para mí, en esta noche ha sido una experiencia muy grande este mensaje de la bendición del primogénito. Y espero que ustedes, con la ayuda de Dios y la teofanía de ustedes, obrando en favor de ustedes, ustedes puedan comprender la bendición tan grande que Dios nos ha dado en este tiempo final, y podamos comprender que todo lo que hemos hecho para escuchar el mensaje, todo el esfuerzo que hemos hecho año tras año para estar escuchando el mensaje, no es de comparar con la bendición tan grande que tenemos en el mensaje de la bendición del primogénito. Esas bendiciones habladas en el mensaje de la bendición del primogénito, en el mensaje de la edad de la piedra angular, se materializarán en cada uno de aquellos que han recibido y los que aún faltan por recibir ese mensaje de bendición. Se les materializarán todas esas bendiciones habladas. Para mí es un privilegio muy grande poder hablar estas bendiciones que Dios tiene para usted y para mí en la bendición
del primogénito. Que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros hagamos nuestras las palabras que le dijo Moisés a Josué, y que también Dios directamente le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo y yo iré a donde quiera que tú vayas. Pues claro que irá con nosotros a donde quiera que vayamos, porque Él está en nuestra edad y ahí estamos nosotros, y Él está ahí con nosotros, manifestándose, manifestando su gloria, manifestando la bendición del primogénito. En el mensaje de la bendición del primogénito, no encuentro palabras para concluir este mensaje de la bendición del primogénito. Por lo tanto, solamente podré decirles: continuaremos en otras ocasiones hablando de y en el mensaje de la bendición del primogénito, para que podamos ver y comprender la bendición tan grande que nos ha tocado a nosotros como el Efraín espiritual de Dios, y el Jacob o Israel espiritual. Ve usted que el Israel literal se llevó la primogenitura, y el Israel espiritual también se lleva la bendición del primogénito, y el Israel literal, 144,000, también recibirán esa bendición, pero luego que nosotros la hayamos recibido. Así es que le damos gracias a Dios por la bendición del primogénito y por el mensaje de la bendición del primogénito, y por Él haber predestinado que nosotros fuésemos los primeros en recibir el mensaje de la bendición del primogénito, y luego los demás recibirán sus bendiciones. Luego Israel recibirá 144,000 la bendición del primogénito también, para servirle a la esposa del Cordero, y luego el resto de los hijos de Dios. Durante la eternidad recibirán esas bendiciones, pero primero tienen que recibir los que están vivos esa bendición del primogénito en forma de mensaje, palabra hablada de la bendición del primogénito, para que se les pueda materializar después. Por eso es tan importante hacer como José, estar en el lugar en donde se va a hablar la bendición, el mensaje de bendición del primogénito, para poder escuchar ese mensaje de bendición del primogénito que todos nosotros sabemos que es el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la edad de la piedra angular. Ahora podemos darnos cuenta por qué Dios, a través de sus mensajeros, nos ha dicho que no nos perdamos ni una actividad en donde se esté hablando, dando el mensaje de la bendición del primogénito. Esaú no estuvo cuando se estaba dando esa bendición y no la pudo recibir. Esa es la noticia que les puedo dar para los que no estén escuchando el mensaje de la bendición del primogénito. Pero Jacob estuvo en el momento que fue dada y recibió esa bendición. Y nosotros
el Jacob espiritual y el Efraín espiritual. Estamos en el lugar en donde se habla, en donde se da el mensaje de la bendición del primogénito. Aunque las demás personas no sepan lo importante que es para nosotros, lo importante es que nosotros sí lo sepamos, lo apreciemos, lo busquemos y lo recibamos. Y para eso está en películas, de video, está también en folletos y en cintas magnetofónicas, y también cuando se habla en vivo, ahí también está el mensaje de la bendición del primogénito. Primero se habla en vivo y después queda todo listo, todo grabado para recorrer todos los lugares en donde estén los hijos de Dios, la simiente de Dios, porque llegará el mensaje de la palabra hablada, de la edad de la piedra angular, llegará a toda simiente de Dios. Y son reunidos por ese mensaje todos los hijos de Dios para recibir la bendición de Dios, comenzando con la bendición ¿de quién? De el primogénito. Por eso no decimos como algunas personas dicen algunas veces: yo dejo que la gente sigan escuchando y sigan asistiendo, y después a lo último yo entro. Cuando entró Esaú a lo último, Isaac dijo: ya la bendición se la llevó tu hermano, el que estuvo aquí para escuchar esa bendición cuando yo la eché. Pero no hay otra bendición. Hay otras bendiciones, pero hay que pasar por otras etapas y por la gran tribulación. Para el resto de los hijos de Dios, los primeros son los que tienen la promesa de la bendición del primogénito, la bendición en donde está la resurrección y en donde está la transformación de nuestros cuerpos, para no pasar por la apretura o gran tribulación. Tendremos una pequeña apretura, pero eso no es de comparar con la bendición del primogénito que nos estamos nosotros llevando, como se la llevó Jacob y como se la llevó José y sus dos hijos Efraín y Manasés, y como se la llevó San Pablo cuando dejó todo por tener a Cristo. Así es que es tan grande la bendición que Dios nos ha dado, que podemos decir: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. ¿En qué lugares? En el lugar de la bendición del primogénito. Y grande es la heredad que nos ha tocado, la heredad del primogénito, prometida para los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, nuestro hermano Bermúdez ni se asoma, no sé si está acá o acá. Está a la derecha, así es que por aquí lo tenemos, pero lo importante es estar a la derecha en lo espiritual. Estar a la derecha, bajo la mano derecha del ángel fuerte, con el librito abierto en su mano, revelándole a sus hijos los misterios del reino de Dios en este tiempo por medio de su ángel mensajero.
todo sencillo para las personas sencillas que son los escogidos de Dios. Bueno, nuestro hermano Bermúdez con nosotros nuevamente para concluir en esta noche y así regresar cada uno a nuestros lugares para luego darle gracias también. Le damos gracias aquí por el camino y en nuestros hogares. También le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande que nos ha dado esta noche, dándonos a conocer este gran misterio de la bendición del primogénito, del mensaje de la bendición del primogénito que está siendo hablado sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros corazones, sobre nuestra alma, sobre todo nuestro ser. Bueno, con nosotros nuestro hermano Bermúdez, Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante, siempre buscando, luchando y recibiendo la bendición o el mensaje de bendición del primogénito.